Yo era gente de campo y necesitaba unas albarcas de goma que usábamos para el campo y unos aparates para de noche salir a la calle y ya está. Y para el campo se necesitaba un calzado para poder, porque entonces llovía mucho y te emplagabas de barro. Y el calzado era lo más vasto que podía. Y esparteñas que se hacían entonces, de esparto, se hacían esparteñas. Eso es lo que se usaba entonces. El 45 fue el año que aquí llamaban el año del hambre y fue cuando más se pasó aquí. Calles estaban la mayoría, por no decir todas, sin encementar, sin nada, todo barriento, todo con barro. Allí no había quien andara por ningún lado que no hubiera barro. La calle misma de las Viñas donde vivo yo ahora, pues esa ha tenido barro hasta hace poco. Las noches en tu cama descansar. Mándame un sobre, tu sonrisa rota. Rápido García, yo te la compongo, se reparan botas, bolsos de cuero y alpargatas, canastos de mimbre, diademas de borla. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, mientras nuestras bocas se quieran besar. Con nieve de nardo yo te la remiendo, con tela de aspa de un molino viejo, con polvo del brillo de un trozo de espejo, con el rabo blanco y un gato perplejo. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más, mientras nuestras bocas se quieran besar. Mándame en un sobre tu sonrisa rota, yo te la compongo. Las albarcas que ellas se ponían con unos calcetines de lana, porque aquello te hacía daño en el pie. La albarca aquella nueva te hacía daño sin calcetín te hacían daño. Y había que ponerse un calcetín sin más remedio. Venías del campo, te quitabas tu albarca, te ponías tu alpargate y íbamos a salir a la calle. Alpargate, que había un alpargatero, le decían el músico aquí, y él hacía los alpargates de cáñamo y de lona de tela. Lona de tela. Tú verás, yo tendría entonces 10 o 12 años o 14, hasta 91 que tengo. Mi abuelo le llamaban Pepico el Zapatero, su nombre verdadero era José Gómez Trasierra. Se vinieron de Granada, un pueblo que se llamaba Cogollo Vega, al lado de Santa Fe, y se venía sobre el 22 o para aquí con un hermano que vino aquí de párroco al pueblo
y estaría hasta el 24 o por ahí, que fue destinado a Villacañas. El cura, cuando ya vino aquí, me supongo que vendría, pues quizás ya con la carrera de cura, que fue el primero que vino. El cura estuvo aquí el primero, que fue el que lo mandaron antes de traer a toda la familia. Y el cura luego pues estuvo aquí, estuvo en el Molar, ahí estuvo poco tiempo porque no refleja de mucho tiempo. Estuvo en Cazorla también, porque en Cazorla había arcipreste y estaba de arcipreste interino. Pepico era un hombre mayor cuando yo lo conocí y era un hombre muy charlatán. Tenía la zapatería en la Plaza de la República, que hoy se llama 1 de Mayo. Yo creo que fue el primer zapatero que hubo aquí en Peanas de Becerro. Yo no he oído nunca recordar de que hubiera algún zapatero anterior a mi abuelo. Zapateros antiguos, Rojillas, un zapatero que tenía 5 o 6 hijos, que contaban que el domingo, el primero que se levantaba se ponía el traje, porque estaba la cosa mal. Tenían un traje nada más, y el primero que se levantaba se ponía el traje. Yo calculo, por lo que me contaban mis abuelos, en el 1880 eso sería. Rojilla se fue a Barcelona, según mi abuelo, por el año 25 o por ahí. Se fue Rojilla a Barcelona, pero ya había quedado un zapatero aquí, que era Pepico Gómez. También tenía un hermano cura. El cura debió entonces estar aquí bastante tiempo. El hermano de mi abuelo, el cura que vino aquí sobre el principio de siglo, porque mi padre nació en el 1912, mi tía, que era la mayor, María, nació 3 años antes, 1909 o por ahí, y mi tío Manuel, que le llevaba también 3 años, que es el menor, que era sastre, en el 1914 o por ahí, o 15, en el 15. Los hermanos que él trajo, no sé exactamente la cantidad de los que eran en total, pero tendrían que ser por lo menos 5. Serían 3 mujeres, y luego se trajo también al abuelo, que era José, se trajo otro hermano, que era Paco, que era del correo, y se trajo otro, que yo sepa, Manuel. Y todos se casaron aquí. Se estableció aquí de zapatero en la Plaza 1 de Mayo, en el número 2, y aquí yo empezó a hacer su vida, se casó aquí en el pueblo, tuvo 3 hijos y entonces ya se estableció en el pueblo como zapatero. Y tenía una hija que se llamaba María, que se casó con Ambrosio, y tenía un nieto que se juntaba mucho conmigo. Luego este nieto se fue a Madrid. Yo con el abuelo estuve viviendo, quizás, pues si no te voy a decir desde que nací, pues desde que tenía 1 añito, 2 años, ya estaba viviendo con los abuelos. Y ya me quedé con ellos pues hasta que me fui a Madrid. Manuela Gómez, y la llamaba la flor de la campiña, porque decía que era bastante guapa, no era muy alta, pero era guapa. Se casaría sobre el año 1907, más o menos, por ahí, en la iglesia que había antes, tan preciosa, tan bonita. La casó su hermano, y ya después, en el año que se fuera, y ellos se establecieron aquí en el pueblo, al casarse con mi abuela, Manuela Gómez, Cano Martínez. Pepico Gómez tenía 2 hijos, Antonio, que fue zapatero con él, y Manuel, que se hizo sastre. José era zapatero, pero no era un zapatero remendón, como se llamaba a los que hacían solamente los remiendos.
Era un zapatero que se dedicó principalmente en los años anteriores a hacer calzado a medida. Lo que más se hizo fue calzado a caballero, era lo que más hacía. Y luego ya cuando las cosas vinieron mal, ya no se hacía calzado a medida después de la guerra y todo ese historial, pues entonces ya se dedicó a los arreglos, a zapatero remendón, que es lo que se le llamaba en aquellos tiempos. Y la labor es que él se encontró aquí, como venía de parte de Granada, un pueblo que hacían calzado nuevo, hecho a mano. Aquí solamente no había zapatos nuevos, tuvo que dedicarse pues más bien a los arreglos y a arreglar los calzados que había y a lo mejor hacer alguno nuevo, pero muy poca gente era la que se hacía un calzado aquí a mano, que tenía él una máquina donde cortaba y cosía, una máquina de coser zapatos. El zapato nuevo se hizo la gente que en aquella época podía, porque había gente aquí bastante pudiente, había gente que tenía muchas fincas, muchas tierras y podía. Y luego ya cuando vino la guerra, vino más pobreza y ya la verdad es que ya no se hacía zapatos a medida nadie. Él me contaba a mí que cuando la guerra, ya después de la guerra, todos los que entraron aquí, que hicieron de todo, pues fueron a él, que era el zapatero, como estaba allí el zapatero, lo conocieron, y iban a él los militares, los que mandaban, ¿no? Pues hacían botas de las que entonces se llevaban, botas y algunas enteras también hasta arriba, y zapatos buenos se hacían. Eso lo hacía Luciano, cosío. Y mi padre, Antonio, se llama Gómez Cano, pues también se dedicó a lo de la zapatería. Tuvieron un poquito tiempo juntos hasta que mi abuelo se jubiló. También enseñó a su hijo Antonio el oficio, pero que su hijo Antonio, pues ya por la época que aquello vino mala, pues también se dedicó más que nada a los arreglos, no se dedicó a hacer zapatos nuevos, ya no se dedicó. Pepico tenía 2 hijos, Antonio, que siguió con la zapatería hasta después del año 1970, sí que se jubiló. Cuando ya mi abuelo se jubiló, entonces ya mi padre se quedó prácticamente ya toda la zapatería. Yo me acuerdo que se sabía de memoria un romance del torero Joselito, y se sabía toda la letra de la canción, nos la cantaba y a los chiquillos estaba media hora hablando. Primero que enseñó aquí, o sea, lo que es la zapatería a medida, que la aprendió muy bien y la hacía muy perfecta, tan perfecta quizás, te voy a decir como la hacía el abuelo, fue con Luciano, creo que el apellido era Luciano del Álamo. Y también enseñó a otro, Agustín. Agustín el zapatero tenía 3 hijos, que yo recuerde, no sé si tenía alguno más, pero que yo recuerde tenía 3. Una se llamaba Encarna, la otra Rosario y mi amigo Agustín, que era mi amigo íntimo. Él, cuando murió su padre, siguió el oficio de zapatero, porque su padre lo enseñó a remendar los zapatos. Ese ya sí que se dedicó, porque era más joven, continuamente en todos los tiempos, a zapatero remendón. Agustín, mi amigo, siguió con la zapatería de su padre. No sé cuánto tiempo estuvo, pero bastante, hasta que se casó con una chica de por aquí, de los alrededores de nuestro pueblo. Como ya con el tiempo no había mucha faena, pues este chico cogió y su familia y se fueron a Estella. Y allí es donde sigue todavía. Mi padre, muy conocido del pueblo de Pear de Becerro, llamado Agustín Olivares Trillo, el zapatero de Pear de Becerro, Olivares, tuvo la zapatería enfrente de la iglesia. Llegó unos años y el pobre hombre pues le vino una enfermedad y se fue. Se atrevía porque estuvo en Madrid aprendiendo y le daban un trozo de piel, hacía la figura de un zapato
o de una bota y la hacía, que él se atrevía a hacer. Nació en Cazorla, Luciano. De Cazorla se fue a Madrid, se hizo zapatero. Mi abuelo era zapatero de Cazorla, que se vino aquí a Peal de Becerro a trabajar, junto con su mujer Encarnación, y tenían una casa alquilada aquí en la avenida Antonio Machado. Que vivía enfrente del bar de Aurelio y allí tenía la zapatería. Por cierto, era un hombre muy dicharacho también y buen profesional. Era una casa grande en la cual, como en aquel entonces, aquellas casas eran de 3 plantas, tenía una guardilla, yo le llamo guardilla, pero era una cámara donde él tenía su taller. Luciano se fue a Madrid de chaval y hablaba de su maestro allí, bueno, hacía botines. Tuvo 3 hijos, Luciano, que lo enseñé yo a leer, lo llevaba yo 6 o 7 años, en la escuela de don Juan Manuel Bautista. Y se hizo perito en el Zagal, era muy listo. Y luego se hizo maestro de escuela, estuvo en la universidad, el Zagal. El Luciano, el mayor, y le gustaba la música mucho a Luciano. Me pienso que tocaba el saxofón, el hijo de Luciano. Mi padre, que era el mayor, Luciano, mi tía Nati, que era la segunda, y mi tío José Antonio. Antonio murió, se hizo ayudante de cinematógrafo, ayudante en Barcelona. Mi padre tenía muchísimas inquietudes. Luciano, ya sabemos todos, que ha sido catedrático en la Universidad de Barcelona. Era una persona que le gustaba diseñar. Él diseñó un zapato con un talón transparente y dentro quería ponerle un ratón, cosa que a mi abuelo, que era el zapatero realmente, le impactó y evidentemente dijo que eso ni hablar. Me acuerdo que estando yo arreglándome, yo chaval, asomó el Marqués de los Propios, con un corte de botas que se había comprado en Suiza, y preguntó: aquí en Peal, sí, hombre, hay un zapatero muy bueno, Luciano. Había un médico aquí, le decían don José Muñoz Reja, y siempre iba que le hacía los zapatos él. Luciano del Álamo. Qué lástima. Le tomó las medidas y le hizo las botas al Marqués de los Propios. Luciano, que le gustaba mucho el tabaco. Y como después de la guerra aquí, estaba todo racionado. Y mi madre le bajó 3 cartillas de racionamiento para el tabaco y se lo llevaba las 3 cartillas, cogía el tabaco mío, el de mi hermano que era mayor que yo y el de mi padre. Y todo eso se lo fumaba. Y a consecuencia del tabaco, pues le salió en la garganta un cáncer y lo operaron en Madrid. Y estuvo viviendo ahí unos años, pero gargagaba, andaba, no se le entendía casi lo que hablaba. Vino de Madrid Valentín, que el padre se llamaba Crisanto, Valentín Díaz. De joven
marchó a Madrid, donde él estuvo trabajando de representante de zapatería, aprendió el oficio, creo recordar que me contaba mi padre que aprendió el oficio, y de allá, ya una vez se casó con mi madre, se estableció en Peal. Luego hubo otro zapatero después, pero ya no lo enseñó mi abuelo, ese ya vino enseñado. Y vino uno de Madrid, que le llamaban los madrileños, y ese venía ya con el oficio aprendido. El hijo se llamaba Valentín. Y la zapatería pues la pusieron pues en la misma carretera, casi a la salida del pueblo, a la derecha. Pues vinieron sobre el año quizás 40 y tantos o 50. El abuelo se trajo toda la familia, e incluso la mujer era modista, que le llamaban la madrileña. El abuelo ya murió y el hijo, el Valentín, ese se fue a Barcelona porque aquí no tenía vida para los hijos y se fue a Barcelona. O sea, quitó la zapatería y me parece que se fue antes de jubilarse. Pero el que vino de Madrid fue el padre. Mi padre volvió de Madrid sobre el año 41 o 42, porque mi hermano mayor, Crisi, como lo conocíamos en el pueblo, nació en el 44. Por tanto, del 44 al 62, que nos venimos a Barcelona, estuvo mi padre de zapatero en Peal. Que casado con la madrileña, que le llamaban a la mujer, la madrileña, que era modista. El pilar en el que se apoyaba, se sostenía mi padre, era su esposa, su mujer, mi madre, nuestra madre, Agustina Ortuño Mata. Se casó aquí con Agustina, la Mangala. Agustina, la Mangala, sí. Una gran mujer, como puede decir cualquier hijo de su madre, lógicamente. Para un hijo, una madre es lo mejor. Pero mi madre, la verdad, que era un gran apoyo para mi padre en todos los temas. Y fue maestro música aquí también. Tocaba en la banda música de Peal de Becerro. Su pasión fue la música. Ya era su pasión la música en Peal. Formó un equipo de hijos que le empezaron también a tocar varios instrumentos, como mi hermano Crisi, mi hermano Pepe, su padre, que también tocaba el trombón, Crisanto, y mi padre el clarinete. Crisanto era zapatero y Valentín era su hijo. Recuerdo el lugar donde trabajaba, que eran dos banquitos, en uno estaba mi padre, en otro estaba mi abuelo Crisanto. Y tenía la zapatería también en lo que hoy es Antonio Machado. La zapatería estaba situada enfrente mismo del casino. A la izquierda estaba un barbero, una panadería, una tienda de comestibles. Estuvieron mucho tiempo haciendo calzado o reparando, más bien reparando. Mi padre estuvo bastante tiempo pues reparando zapatos. Incluso yo recuerdo que hacía sandalias, zapatos, puesto que no era un zapatero remendón, sino un maestro zapatero. Y de aquí se marchó a Barcelona con todos sus hijos. Tenía 3 o 4 zagales y se fue la mujer, él se casó aquí ya y se fueron a Barcelona. Y en Barcelona lo vi yo de zapatero a él. Él tenía 4 hijos y él dijo, yo me voy a Barcelona, los coloco allí en las empresas, como los colocó allí en empresas, y él trabajaba en un pueblo que decía San Justo del Ben, de Barcelona. Y allí estábamos nosotros, un hermano mío y yo, trabajando en la construcción. Y allí íbamos de noche, porque tenía zapatillas abajo de la zona de escaleras. Y allí tenía una zapatería él montada, en San Justo del Ben de Barcelona. El cojo Lupia, que fue conmigo a la escuela en la guerra, era 6 o 7 años mayor que yo. Iba a la escuela de don Juan Manuel Bautista Monterreal antes de enseñarse a zapatero. Y la madre quería que hubiera sido maestro de escuela. Y fue un día allí la madre diciéndole a don Juan Manuel
Mi hijo, don Juan Manuel, quisiera yo que fuera maestro de escuela. Dice, pues no hay conocimientos para eso. No es torpe, dice, pero no, maestro de escuela no puede ser. Y entonces se metió él a zapatero. Y se metió con Luciano del Amo Díaz. Hablamos de mi tío Joaquín el Zapatero. Es como creo que se le tenía entendido por Joaquín, pero parece ser, según consta en los archivos del registro civil, su nombre está escrito con el nombre de Agustín. Tenía un hermano que se llamaba Pedro. No era como Luciano, no era un zapatero terminado del todo, ¿eh? Como zapatero imagino que debería ser medianamente bueno, porque la gente solía hacerle encargo. Estaba cojo, inválido de los pies, y él no podía trabajar en el campo, como su padre era agricultor, pues no podía trabajar con su padre. Y él dijo, pues yo me meto en la zapatería de Luciano, y Luciano que me enseñé, y ya se puso él por su cuenta en la calle esa de Zapatero. El cojo la tenía en la calle Higuero. Él no vivió en la calle esa, ¿no? Bajando del Cerrillo por los belenes, Lo recuerdo mucho siempre con un mandil negro y no sé cómo se llama ahora lo que se ponen, el yunker ese que se ponen, el zapato encima y remachando y con el martillo y con la máquina siempre al lado cosiendo. Vagamente, pero tengo una sensación muy bonita de todo esto. Se fue cuando ya él vio que aquí la cosa era un poquillo, se largaron a Barcelona. Sobre los años 60, sobre ahí, pues ya casado y con 2 crías, pues se fueron a Barcelona en vista de que aquí, pues claro, había varios zapateros e imagino que no habría trabajo para tanto. Y vivía allí en el cerro de Montjuïc. En el cerro este que era Francisco Alegre, le decían al cerro aquel. Solía venir todos los veranos, pero que claro, que cada año que avanzaba más se venía más a menudo, porque le gustaba mucho. Y yo imagino que él lo que quería es, pues, sus últimos días ir pasándolo en el pueblo, que era lo que él quería. Otro era Mayenco, buena persona. Y uno de los hijos fue alcalde, que se llamaba Matías, alcalde aquí de Peal. Mayenco era de Cazorla. Mi abuelo era Ángel Díaz Mayenco, él era zapatero aquí en Peal de Becerro, nació en el año 31, desde muy pequeño tuvo la polio y tuvo algunos problemas en una de las piernas. Entonces eso pues le imposibilitó un poco el trabajo en el tema del campo y entonces pues buscó otras alternativas. Ese, porque tuvo la zapatería allí en orilla, aquí en la misma carretera. Era de mi tiempo, se vino de Cazorla él, porque los padres iban a lavar un cortijo y por debajo del cortijo de Timoteo, él se hizo zapatero hasta que se ha muerto. Era una quinta menor que yo ese. Mi abuelo empezó de aprendiz con Eduardo el Chato, que creo que era director en la banda de música de Cazorla y aprendió bastante rápido. Al final empezó a hacer sus propios zapatos, era una persona muy avispada, tenía mucha facilidad para aprender y con este maestro, una vez que el maestro decidió dejar de enseñarlo, no enseñarle lo rápido que a él le hubiera gustado, se salió y fabricó unas botas, se las dejó a un hombre de Cazorla y le dijo que empezara a darse paseos hacia arriba y hacia abajo por la calle donde su maestro tenía la zapatería. Este salió a la calle, vio las botas y le preguntó al hombre que de dónde había sacado esas botas, que quién se las había fabricado, y dijo que se las habían fabricado en Cazorla. Y el zapatero evidentemente dijo que eso era mentira, que en Cazorla no había sido porque él conocía a todos los zapateros, y le dijo que el que había sido mi abuelo Ángel. Entonces el zapatero quiso retomarlo, pero ya mi abuelo Ángel no quiso volver a trabajar para él y decidió montarse por su cuenta. Y ya se bajó aquí a Peal de Becerro. Y la mujer era de Baeza, ella. Y él pues fue buscando novia y hasta que encontró
a la mujer.